Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Es una bendición estar con ustedes a esta hora de la noche, cuando son aquí las 9 de la noche en Lima, Perú. Es una bendición tremenda, es una bendición maravillosa. Qué lindo compartir juntos reino. Señores, esto se pone cada vez más poderoso, esto se pone cada vez más interesante, esto se pone cada vez más especial. Y yo le doy gracias al Eterno por todo lo que Él está haciendo, por todas las bendiciones que Él nos está trayendo, que Él nos está dando. De por sí ya esta escuela es una bendición tremenda. Esta escuela es un milagro que está siendo producido desde el corazón del Padre. Esta escuela es una bendición. Y es una bendición porque todos nosotros estamos aquí, ¿verdad?, participando. Estamos aquí juntos trabajando en este tiempo maravilloso, y entonces me siento tan alegre de poder compartir con ustedes. Me siento tan feliz de poder sentirlos como si estuvieran al lado mío, ¿verdad? Como si estuviéramos ahí juntos. Oro por la paz del Señor, oro por la paz del Eterno, ¿verdad? Oro por la bendición del Señor acrecentada a cada momento más para los hijos del reino, para la comunidad de justos, para la generación gloriosa. Así que vamos Iberoamérica, vamos Latinoamérica, con un cuaderno y un bolígrafo, que vamos a entrar en las aguas del reino. Bienvenida a la comunidad internacional. Por favor, vamos a comentar, ¿cómo se llama? Vamos a poner en vivo en nuestros perfiles, a compartir el en vivo en nuestros perfiles, para poder tener, ¿verdad?, una visibilidad homogénea, una visibilidad mundial, planetaria, porque sé que hay gente en Europa, sé que hay gente en los Estados Unidos, gente en Canadá, gente en el sur de la América, gente en el centro de la América, gente en México. Tenemos gente por todos lados, distribuidos, generaciones que tienen hambre y sed de justicia. Y si usted conoce pastores en Europa, pastores en los Estados Unidos, pastores en el centro, en el sur, envíele la palabra, envíele los videos, ¿verdad? Compártaselos, que esto verdaderamente es una bendición, ¿verdad? Para bendecir a la comunidad, que todos seamos esas herramientas. Aquí todos podemos sembrar, aquí todos podemos dar, aquí todos tenemos esa gracia del Espíritu para dar, y todos debemos de dar. Amén. Entonces vamos a iniciar ya. Inicia la dinámica de Casas Cornelio número 49, Israel, las naciones y el Mesías. Tremendo. Empezamos entonces y es maravilloso. Bienvenidos a todos. Veo ahí caritas que las vuelvo a ver otra vez y me gusta. Los nombres ahí, me alegro viéndolos, estoy feliz. Si ustedes creen que yo no chequeo quién entra y quién no entra, están equivocados. Yo sé quién entra y quién no entra, ¿verdad? Yo sé cuando están ahí, sé cuando no están. Sé cuando están bipolares, sé cuando están raritos, sé cuando están, ¿verdad? Pero oramos para que el Señor nos dé esa gracia y podamos tener ese mismo espíritu, ese mismo pensar que tuvo Cristo, ese mismo sentir que hubo en Cristo, sea el mismo sentir que haya en nosotros. Arrancamos, señores, ¿verdad? Dinámica de Casas Cornelio número 49, Israel, las naciones y el Mesías. En la victoria del Mar Rojo, la vara de Moisés abrió las aguas y mató a sus enemigos. Ahí nace la historia de Israel, pero la desató la vara o el Cristo de Dios en la gloria de la vara de Moisés. Estamos claros y convencidos que la vara que utilizó Moisés era la sombra o la manifestación del Cristo de Dios para golpear, ¿verdad?, al sistema, para golpear, ¿verdad?, a la mentira y a los enemigos del reino. En cada evento trascendental de la Biblia está la mano del Mesías. Está la mano del uno solo, ¿verdad? Está esa sombra gloriosa, está ese descubrir, es que cuando estamos en el Espíritu descubrimos esas cosas y son maravillosas. Por eso necesitamos estar en el Espíritu para poder descubrir, ¿verdad?, todo esto. Es una bendición tremenda, amén. Entonces, la agenda del Mesías se desató con el bautismo en el Jordán. Y ahí comenzó el cumplimiento de la ley y los profetas, ¿verdad? Como hay una historia similar de Israel, ¿verdad?, y una historia similar con el nacimiento, por ejemplo, de Israel, ¿verdad?, en el sentido de que se expande la historia a través de Moisés y del evento del Mar Rojo,
¿verdad? Y ahora viene el Mesías y se bautiza, y para iniciar un periodo de cumplimiento. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21, vamos a leer rápido. Lucas 4, 16 al 21, juntos en esta tarea hermosa, en esta tarea gloriosa, en esta pedagogía linda, ¿verdad? Lucas dijimos 4, 16, ¿verdad? Entonces entramos al 4, 16, y ¿qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vean esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Entonces, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¡Wow! Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿verdad? Entonces les leyó, ¿verdad? En tanto que el Mesías, en tanto que el cumplimiento de la profecía de Isaías, leyó el libro de Isaías y les habló: hoy se ha cumplido esta palabra, presentándose entonces delante de Israel en su presentación oficial, diciéndoles: yo soy el Mesías que ustedes están esperando, el que han esperado, el que profetizó Isaías, y soy el heredero del trono de David y estoy aquí. Yo soy el cumplimiento de la promesa hecha a David. En mí se cumple la promesa y en mí se cumple todo esto. Qué poderoso y qué tremendo. Amén. También se intensificó. Aquí la agenda del Mesías se desató, ¿verdad? Con el bautismo en el Jordán, y ahí comenzó el cumplimiento de la ley y los profetas, ya lo leímos. También se intensificó la confrontación entre simientes. Después de esto vino una confrontación entre simientes. Está la simiente de Israel, las naciones, versus el Mesías, que son dos simientes diferentes. Y entonces viene la confrontación de la simiente, y viene la palabra que es un martillo que golpea, viene la palabra, ¿verdad?, que alinea, viene la palabra que es un divisor de aguas trayendo vida. Entonces, Primera de Crónicas, Lucas 19:45. Lucas 19, vamos a leer Biblia, qué rico, tenemos Biblia, imagino que sí. Lucas 19, 19:45 al 47. A ver, 45 al 47, ¿ya? Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces ya se desató la guerra entre simientes, ya se desató la guerra, ¿verdad?, entre estos dos bandos, la guerra entonces entre la simiente del Mesías y la simiente, ¿verdad?, de Israel, las naciones, la simiente rebelde, la simiente que no quiere, ¿verdad?, oír al Mesías, que no quiere oír su reino, que no quiere entrar en su reino. Tremendo. Entonces, perfecto. La promesa hecha a David tiene su cumplimiento con la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Acuérdense que el profeta Natán llega a la casa del rey David y le profetiza el misterio de los tiempos y le profetiza lo que va a venir. Y le suelta una profecía tremenda el profeta Natán a David. Tremendo, ¿no? Y esta profecía que se soltó tiene su cumplimiento, ¿verdad?, total, con la entrada de Jesucristo entonces a Jerusalén, en la entrada triunfal. Entonces, Primera de Crónicas, la promesa hecha a David tiene su cumplimiento en la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén, ¿verdad? Vean esto ustedes. Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al 14. ¿Verdad? Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Esa profecía que fue hecha a David tiene su cumplimiento cuando Jesús entra a Jerusalén y toma un pollino y tira a la gente mantos en el camino y empiezan a gritar: Hosana al rey, ¿verdad? Y Hosana al rey. Ahí tuvo el cumplimiento de la profecía que se le hizo a David cuando el profeta Natán lo visitó y le profetizó. Amén. Entonces, perfecto.
Allí los judíos mismos, vea esto, allí los judíos mismos la proclaman o lo proclaman rey. Ahí se cumplió la conquista de Canaán. O sea, todo lo que quiso hacer todos los hombres del pasado, todos los profetas, apóstoles del pasado quisieron conquistar Canaán. Ahora había iniciado, ¿verdad? Pero ahora entonces ahí se cumplió la conquista de Canaán. Lucas capítulo 19, verso 37 al 40. Lucas capítulo 19, verso 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar al Eterno a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces el Mesías había conquistado Canaán. Entonces el Mesías, oh aleluya, qué hermoso, qué poderoso. El Mesías había conquistado Canaán. El sueño entonces, verdad, de Moisés, el sueño entonces de Josué, el sueño de todos ellos, verdad, tiene su cumplimiento en la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces ahí, verdad, Él viene para traer la conquista de Canaán, la conquista de la tierra prometida, la conquista del reino, anunciando la llegada del gobierno de Dios, anunciando la llegada de la justicia de Dios, del Shabbat Shalom, de la paz de Dios. ¡Hey! ¡Aleluya! Fuerte. Ajá. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cómo los iba a reprender si este es el cumplimiento de Zacarías? ¿Cómo los va a reprender si Zacarías está diciendo que tu rey viene sentado en un asno, en un pollino? ¿Cómo él va a callar el cumplimiento de una profecía que grita desde la eternidad, que grita desde antaño la llegada triunfal del Mesías, del gobierno de paz, del Shabbat Shalom, del día de reposo, de la justicia para la tierra? ¡Hey, aleluya, poderoso! Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No pueden callarse porque ellos están gritando la profecía de Zacarías. Ellos están gritando la profecía de la eternidad. Ellos son las piedras, ¿verdad?, que golpean sus oídos. El grito de ellos es una piedra que les golpea el oído. El grito de ellos es una piedra que les golpea el corazón. El grito de ellos es una verdad, ¿verdad?, que destruye la estructura, que destruye el sistema. Pero esta piedra es necesario que golpee sus oídos. Es necesario que estas piedras de su propio río empiecen a hacer ruido. ¡Aleluya! Fuerte. Una vez más, las piedras tienen protagonismo en el gobierno de David. De nuevo, una vez más, las piedras tienen protagonismo en el gobierno de David. Porque el gigante hay que tumbarlo con piedra. De nuevo, al gigante hay que tumbarlo con piedra. Y la única piedra que tumba al gigante es el reino de Dios. ¡Oh! ¡Ey! ¡Aleluya! La única piedra que lo humilla es la piedra angular, la piedra perfecta para la construcción, la piedra perfecta para el cuerpo de Cristo, la piedra perfecta para la simiente que sale de sus lomos. ¡Aleluya! ¡Poderoso! Amén. Entonces, una vez más, las piedras tienen protagonismo en el gobierno de David, porque al gigante hay que tumbarlo con piedra. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, ¿verdad? Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa piedra que usó entonces David para matar al gigante es el Cristo de Dios, que es el heredero de la promesa que sale de los lomos de David. ¡Fuerte! ¡Aleluya! Entonces el grito de Israel por la entrada del Mesías. De nuevo, el grito de Israel por la entrada del Mesías fueron piedras en los corazones, piedras en los oídos, piedras en los pensamientos de ellos, ¿verdad? Piedras por la verdad en los gritos. De nuevo, piedras por la verdad en los gritos. Y piedras por los que gritaban, ya que ellos mismos eran las piedras. Ellos mismos eran las piedras.
Los que gritaban eran piedras que ahora estaban celebrando al Señor y mañana estaban ¿verdad?, juzgándolo y atacándolo y persiguiéndolo, ¿verdad? Eran piedras. Pero no importa, eran piedras de su propio río, eran piedras de su propia cultura, eran piedras de su propia etnia, eran piedras de su propia tierra, para que quedaran los registros que las piedras se levantaron. Porque eso lo profetizó el profeta Juan el Bautista, les dijo: y no piensen decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Pues esas piedras se levantaron para gritar la verdad, y eso fue más duro todavía. El registro es eterno. ¡Hey! Aleluya, fuerte, aleluya. Piedras por la verdad en los gritos. Y cuando la verdad se grita, cuando la verdad es gritada por una piedra, duele más, ¿ah? De nuevo se lo digo, cuando la verdad la grita una piedra, es que es grito con golpe. ¡Wow! Entonces, piedras por la verdad en los gritos. Y piedras porque por los que gritaban, ya que ellos mismos eran las piedras, ¿verdad? La piedra que David usó para matar al gigante, al enemigo fuerte de Israel en los días de Saúl, fue el Cristo. Esa misma piedra que usó David fue la misma piedra que ellos desecharon. ¡Oh! ¡Hey! Esto es muy duro, es muy fuerte. No se dieron cuenta que, ¿verdad?, la promesa que se le hizo a David del heredero del trono era Cristo. Y que ese Cristo fue la piedra que rompió al gigante que humillaba a Israel. Se les olvidó que la piedra había llegado y la desecharon. Entonces la misma piedra que ellos desecharon, por ello David lo cita en uno de sus salmos. David cita este versículo en uno de sus salmos, porque David sabe que esa piedra que él usó es el Cristo, el heredero del trono, el que sale de sus lomos, el hijo que se levantaría con un gobierno sólido, con un gobierno eterno, con un gobierno poderoso. Aleluya. La piedra que desecharon, ¿verdad? Por eso entonces lo cita David en el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Según ellos estaban edificando, ¿verdad?, la ley, edificando las ordenanzas de la Torá, los mandamientos de la Torá. Según ellos estaban edificando, ¿verdad?, la construcción, ¿verdad?, de la restauración de Israel, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que construyeron con piedra equivocada, que construyeron en la arena, que construyeron fuera, porque desecharon a la piedra principal, a la piedra angular, a la piedra que les mató al enemigo que los humillaba en el tiempo de Saúl. Fuerte. Wow. De igual manera, el profeta Juan el Bautista se los profetizó que la piedra serían el golpe, que las piedras serían el golpe que derribaría la estructura del sistema, porque el heredero del trono prometido a David había llegado en Cristo. Mateo capítulo 3, verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y los levantó en la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesucristo en Jerusalén. Las piedras se levantaron para gritar la verdad. Efectivamente, las piedras se levantaron, ¿verdad?, en la entrada triunfal a Jerusalén, y fueron golpes a sus oídos, porque no gritaron mentira, sino solo gritaron lo que el profeta Zacarías dijo en Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, aleluya. Santo, la hija de Sión, aleluya. La iglesia restaurada, la simiente de gobierno. Fuerte. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Lo profetizó Zacarías y se cumplió en la entrada triunfal a Jerusalén. Se cumplió, ¿verdad? Se cumplió la posesión de Canaán, el gobierno de Canaán, el gobierno de Dios operando sobre la tierra. Por ello, en esta guerra de simientes, Israel, las naciones y el Mesías, la guerra se desató. El Mesías mismo lo provocó. Vamos a leer Mateo 21. Vamos a leer, el Mesías mismo lo provocó. Aleluya, Mateo capítulo 21.
Vamos todos juntos. Mateo 21 del 1 al 5. Mateo 21 del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, ¿verdad? Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fuerte. Esto es muy poderoso. Esto es muy glorioso. Esto es muy tremendo. ¡Wow! Se cumplió la profecía, ¿verdad? Y el mismo Mesías lo provocó. Él lo provocó. El Mesías mismo les dijo que no podía detener el grito de las piedras y que por ahora eran las piedras de sus propios ríos las que gritaban: tranquilo, yo no puedo detener el grito de las piedras. Y por ahora las piedras que van a gritar son las piedras de sus propios ríos, son las piedras de sus propios barrios, son las piedras de su propia cultura, son las piedras de su propia etnia. Pero está viniendo mi piedra, que no es humana, y esta sí va a derribar todo. ¡Hey! ¡Aleluya! El Mesías mismo les dijo que no podía detener el grito de las piedras y que por ahora eran las piedras de sus propios ríos las que gritaban. Lucas capítulo 19 verso 40, vamos a leerlo. Lucas capítulo 19 verso 40, fuerte. Lucas 19:40, vamos juntos, vénganse, corramos, vamos, 19:40, 19:40, wow. ¿Qué dice? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No se pueden callar, tienen que hablar. Pues estaba llegando la piedra que destruirá totalmente al gigante, a la estructura, al sistema y a todos sus aliados. Entonces, bueno, estas piedras son las piedras de sus ríos. Y estas piedras no pueden callar, porque como ustedes no lo creen ni lo aceptan, levantaré piedras de su propio río para que oigan el ruido de las piedras. Y les va a rechinar los dientes. Y si esto les asusta, pues ¿qué va a pasar cuando se desate mi piedra? Cuando se desate mi reino. La piedra que vio Daniel, que no fue cortada con mano de hombre, que está llegando para tumbar al sistema. Aleluya. Ajá. Pues estaba llegando la piedra que destruirá totalmente al gigante, a la estructura, al sistema y a todos sus aliados. Y esta piedra no tiene corte humano, ni es de acceso humano. Si el golpe de las piedras de sus propios ríos dañaban sus estructuras, ¿verdad? La piedra del río de Dios, la piedra del río de Dios en Cristo y a través de su reino, los mataría, los desmenuzaría. Daniel capítulo 2, verso 34. Estabas mirando hasta que, Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Una piedra fue cortada, no con mano de hombre, ¿verdad? E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Esta piedra es la manifestación, ¿verdad?, del retorno del Mesías. Esta piedra es la manifestación de la vara de hierro. Esta piedra es la manifestación del colectivo gritando el reino. Porque si las piedras gritaban el reino en los días de Jesús y eso los dañaba, ustedes se imaginan si su colectivo, si sus iguales empiezan a gritar el reino. Dios del cielo, esto va a ser poderoso, fuerte. El Mesías vio el rechazo. El Mesías vio el rechazo de Israel y las naciones, ¿verdad?, en contra de su vida, en contra de su mensaje. Por ello lloró sobre ella. El Mesías lloró sobre Israel, sobre Jerusalén. Fueron varias las ocasiones donde él lloró.
Y su llanto fue muy duro. Lloró cuando Lázaro murió. Lloró, ¿verdad? Allá en el Getsemaní antes de ser entregado. Dice que sudó como gotas de sangre. Y lloró. Y lloró por Jerusalén. En las 3 ocasiones lloró por muerte y por resurrección. Porque Él vino a resucitar a la simiente pura. Él vino a levantar a sus iguales. Él vino, ¿verdad?, a sembrarse en una semilla para tomar la forma trascendente de un equipo glorioso, de un colectivo, y llevar ese colectivo delante del Padre. ¡Hey, poderoso! Amén. Fuerte, fuerte. El Mesías vio el rechazo, ¿verdad? Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Él estaba viendo el destino de Judea, lo que iba a pasar con la destrucción de Roma, porque Roma destruyó a Judea, la destruyó, la desmenuzó. Entonces él estaba viendo aquel, y luego los griegos, ¿verdad? Y luego, bueno, los seleucidas, y vino mucho ataque contra Judea, ¿verdad? Entonces Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. En otras palabras, yo soy tu paz. Has estado esperando el Shabbat Shalom y lo celebras, y ahora que lo tienes de frente lo pateas. Has estado esperando el día de reposo y ahora lo atacas. Israel no cambió nada, y los religiosos menos. Todavía siguen celebrando el Shabbat Shalom y todavía siguen celebrando el día de reposo, ¿verdad? Sin el entendimiento del reino, sin el entendimiento del Mesías. Eso es tremendo. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos ¿verdad?, dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No entendiste la llegada del reino, no entendiste. Desechaste a la piedra que mató a tu enemigo en los días de Saúl. No entendiste la visitación. Israel y las naciones no entendieron la visitación, pero hay un colectivo que lo entendió. Hay una simiente que lo entendió. Hay una generación que lo entendió. Esa simiente y ese equipo son judíos, son griegos, son latinos, son esclavos, es todo ese tipo de gente representada en su iglesia, en sus ovejas que oyen su voz. Wow. Ahora Él es juzgado, atacado y crucificado. Con ellos se desata juicio para sus enemigos. Judea cae en manos de Babilonia, ¿verdad? Los Medo-Persia también la atacan. Los griegos, los seleucidas, y por último la acaban los romanos. Wow. Judea no entendió, no vio ni valoró al heredero del trono de David. Ellos querían conquistar Canaán, ¿verdad? Ellos querían conquistar Canaán, pero no vieron al que traía la promesa, al que desataba el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Comenzó con el reinado de David, ¿verdad? Y tendrían su máxima gloria con la llegada del heredero, pero no lo vieron. Todo comenzó con la promesa a David, con la llegada de David al trono, y luego la promesa del hijo que saldría de sus lomos, ¿verdad? Esa conquista de Canaán culminaría entonces con la llegada del Mesías sentado en un pollino, con la entrada triunfal a Jerusalén, pero ellos lo rechazaron, ellos no lo aceptaron, no lo vieron, porque a David el Eterno le habló claro de uno de sus lomos, al cual le daría, ¿verdad? Le daría un reino estable y firme para siempre. Primera de Crónicas 17:14. Primera de Crónicas 17:14. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esa promesa tuvo su cumplimiento cuando él se montó en el pollino y cruzó Jerusalén, y todos gritaban: Hosana al rey, aleluya. Pero ellos no lo vieron. Judea no entendió y fue asolada, fue destruida con un espíritu suicida por Roma. Pero el Mesías había venido por la simiente pura,
¿verdad? El Mesías había venido por la simiente pura, la que se guardó en la eternidad, la que el Eterno cubrió con la desnudez de Adán y Eva. La historia dice que Él los cubrió en su desnudez. Ahí Él aseguró a la simiente del Mesías. Ahí Él aseguró a la simiente del Cristo. Ahí Él aseguró al colectivo. Ahí Él aseguró a sus hermanos. Ahí Él aseguró a sus iguales. Aleluya. Su resurrección levantó a esta simiente. De nuevo, su resurrección levantó a esta simiente de iguales, de hermanos. Y Él se los dijo, claro, Juan capítulo 2, verso 19. Respondiendo el Mesías les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de la resurrección de la simiente, de la restauración de los iguales, de la restauración del cuerpo, de la restauración del colectivo. Poderoso, muy fuerte. Aleluya, Padre, gracias. Los estudiosos dicen, los estudiosos de la Torá, algunos religiosos, alguna gente dicen que el nuevo Estado de Israel en 1958 es el cumplimiento de la resurrección al tercer día. Oigan esto, todos los estudiosos dicen que el nuevo Estado de Israel en el 58 es el cumplimiento de la resurrección al tercer día. Pero el Mesías vino por su simiente, y su simiente no es, ¿verdad?, la de la carne, sino la del Espíritu. No olvidemos que así como lo rechazaron en su primera venida, igual lo harán con su retorno. Por ello, sus simientes son los que creen en su nombre, y solo ellos son dignos de ser hechos hijos de Dios. Israel lo rechazó en la primera venida, cuando en la primera venida tenían más armas para aceptarlo, porque ellos conocían a José y conocían a María. Y porque ellos escucharon a Juan el Bautista que les habló que ese era, y aún así no creyeron. Y si en la primera venida, teniendo una evidencia tan real y tan poderosa y tan física, no creyeron, tampoco creerán en el retorno. Por lo tanto, ellos no son los hijos de Dios. Por lo tanto, ellos no son la nación de Dios. La nación de Dios son los que se levantaron juntamente con Él al tercer día, esa generación gloriosa que Él vino a buscar, esos 99 que Él dejó tirados por tomar a esa oveja perdida, que esa oveja representa a los hijos del reino en el Espíritu, a los hijos de Dios en el Espíritu. Fuerte. Los judíos son hijos de Israel, y lo repito, los judíos son hijos de Israel, como cualquier ciudadano del mundo. Pero para ser hijo de Dios hay que verlo como el Mesías, hay que verlo como Salvador y hay que verlo como Rey. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Es por eso que tenemos que anunciar el evangelio del reino, y tenemos que hablar del reino, y tenemos que seguir hablando del reino, para afectar a judíos, para afectar a griegos, para afectar a gentiles, para afectar a latinos, americanos, ¿verdad? Entonces suramericanos, centroamericanos, para afectar al continente todo, para afectar al planeta, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Fuerte. El Mesías no trajo religión, y lo voy a decir claro, el Mesías no trajo religión ni avaló la de ellos. No vino a avalar sus mensajes, no vino a avalar sus reuniones, no vino a avalar sus ritos, no vino a avalar su tradición. Les trajo el reino y les habló claro: arrepiéntanse porque el reino ha llegado. El Mesías no trajo religión ni avaló la de ellos. Su mensaje no es judío ni cristiano. Y lo repito, el mensaje del Mesías no es judío y de ninguna manera es cristiano. Su mensaje es su reino, para que el gobierno eterno de su Padre se establezca para siempre, sobre todo y en todos, para siempre. Aleluya, poderoso. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les estaba trayendo la coordenada. Él les estaba trayendo la coartada perfecta. Él les estaba trayendo el camino, la senda. Él les estaba trayendo la luz. Él era la luz de la lámpara. ¡Wow! Poderoso. Fuerte.
Desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepientan de su forma de pensar, de su forma de actuar. Arrepiéntanse desde su etnia, arrepientan desde su cultura, arrepiéntanse desde sus raíces, arrepiéntanse desde su nacionalidad, arrepiéntanse desde su historia, arrepiéntanse desde su culto, arrepiéntanse desde su rito. Nunca en la historia de Israel las naciones vieron tanta luz. De nuevo, nunca en la historia de Israel las naciones, o sea, hablando de Israel y las naciones igual, ¿verdad? Vieron tanta luz como con la llegada del mensaje del reino. La luz del Eterno, la lámpara que muestra el camino había llegado. ¡Wow! Fuerte. Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció, porque había llegado el pan del cielo, porque había llegado la revelación, porque había llegado el reino para traer luz. Tremendo. El reino es la lámpara, la claridad que te muestra el camino. De nuevo, el reino es la lámpara, la claridad que te muestra el camino. Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? El reino es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y mi camino es Cristo, aleluya. Israel, las naciones vieron el camino. Ellas sabrán si caminan por él o se tuercen. Juan capítulo 14, verso 6. Ellas sabrán si ellas siguen el camino o si ellas se tuercen. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, aquel que conociendo la verdad se tuerce, le es contado por pecado, ¿verdad? Porque se torció, porque usó los lentes de otro, porque usó, ¿verdad?, la interpretación de otro, porque son muy dados al pie de página, porque son muy dados al comentario del pie de página. Cuando leen un libro, son muy dados a ir al pie de página, al comentario, y le dan más valor al comentario que a la esencia de la palabra. Fuerte. Fuerte. Juan capítulo 14, verso 6. El Mesías les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si ustedes leyeron sus escritos, si ustedes leyeron a Moisés, leyeron a Abraham, leyeron a Elías, si ustedes leyeron a Isaías, hoy vengo para decirles que todo lo que ellos hablaron era mío y que hoy se cumple conmigo. Y que ahora ustedes no tienen que ir, ¿verdad?, a Abraham, ni a Moisés, ni a Aarón, ni a Leví. Ahora ustedes tienen que venir a mí, porque yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y he venido como el puente que los lleva a su destino. He venido como el puente que los atrae hacia mí mismo, porque los voy a atraer hacia dentro de mí, para que recuperen su imagen caída, para que se conviertan, ¿verdad?, en el mismo nivel mío, para que tomen mi naturaleza, y solamente así los pueda elevar al Padre. Fuerte. Ya con eso que les dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, olvídese que aquí no hay historia, aquí no me traiga cuentos, no me traiga numerología hebrea, ni me traiga tanta historia. Es que ya está dicho todo. ¿Para qué tanta cuento, hermano? La simiente del Mesías es una semilla. Oiga esto, la simiente del Mesías es una semilla que muere, y al morir nace el árbol que se levanta donde ella muere. Donde la semilla muere, se levanta un árbol, y ahí se queda, encima de la semilla. Fuerte. Ese árbol es el Espíritu de Cristo en los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, ¿verdad? Los nacidos de nuevo, muriendo a ellos mismos, ¿verdad?, y tomando la vida del Mesías. Por ello él lo dijo claramente en Juan capítulo 14, verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, los traeré a ustedes hacia mí, hacia adentro
dentro de mí, para que ustedes recuperen su divinidad perdida, para que ustedes sean uno conmigo, para solamente así podría elevarlos a la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto, y solamente así les podría dar un lugar en las esferas celestiales, un lugar de autoridad, un lugar de gobierno. Entonces este versículo no está hablando de llevarnos al cielo, sino de atraernos hacia Él, de traernos adentro de Él, hacia adentro de Él, para que seamos uno con Él, iguales a Él, delante del Padre. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando la semilla muere, se levanta el árbol donde la semilla murió y se transforma en una con él. Cuando dice os tomaré a mí mismo, es eso, convertir la semilla en árbol. Oigan eso, cuando dice os tomaré a mí mismo, es eso, convertir la semilla en árbol de vida, árbol eterno, uno con Él, igual a Él. Por ello Él es el grano de trigo que murió y se levantó el árbol, y junto con Él sus iguales, semillas hechas árbol de vida. Así nos levantamos, semillas que junto con Él nos convertimos en árboles de vida. ¡Wow! Árboles de vida eterna. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este es el fruto en el que se convirtió. Él se sembró, ¿verdad? Él se sembró para tomar una forma diferente. Y la forma diferente que Él tomó es su colectivo. Es usted, soy yo, somos el cuerpo de Cristo. Poderoso. Fuerte. Él murió para libertarnos. Fuerte. Él murió para levantarnos, con Él. Y llevarnos al Padre como sus hermanos, como sus iguales. Por ello somos su colectivo. Ya no somos un yo individual, somos su yo colectivo. De nuevo, ya no somos un yo individual, sino que somos su yo colectivo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, se vio como colectivo y no como persona individual. Él se vio como colectivo. Él vio el evento de la muerte y la resurrección. Él vio la semilla que murió para tomar forma diferente en un árbol de vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Él se vio colectivo. Él no se vio individual. Él vio el árbol trascendente que se levantó en él como colectivo el día que murió a todo por ser hijo de Dios. Y lo voy a repetir. El apóstol Pablo se vio colectivo, no se vio individual. Él vio el árbol trascendente que se levantó en él como colectivo el día que murió a todo por ser hijo de Dios. El Mesías con su resurrección nos trajo hacia Él mismo. De nuevo, el Mesías con su resurrección nos trajo hacia Él mismo. Hacia adentro de Él mismo. Y así nos presentó al Padre como árboles de la semilla que murió. Somos parte de la divinidad cuando somos hijos de Dios. De nuevo, somos parte de la divinidad cuando somos hijos de Dios. Somos la forma que Él tomó cuando resucitó, cuando murió. Cuando Él murió y resucitó, la semilla muere y toma una forma. Nosotros somos la forma que Él tomó. Nosotros somos el colectivo. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos sus hermanos y somos sus iguales. Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Juan 14, 2 no habla de llevarnos al cielo para vivir allá, sino de llevarnos hacia adentro de sí mismo, para que seamos iguales a Él en todo delante del Padre. Fuerte. De nuevo,
Entonces Juan capítulo 14, verso 2, no habla de llevarnos al cielo para vivir allá, sino de llevarnos hacia adentro de sí mismo, para que seamos iguales a Él en todo delante del Padre. Solo así seríamos, ¿verdad? Seríamos la forma que Él tomó al morir por nosotros. Solo así podría darnos el lugar de dominio en las esferas de la deidad que es el cielo. ¡Hey! Fuerte, fuerte, poderoso. Al ser hijos, al ser iguales y hermanos, nos llevó hacia adentro de Él mismo y nos unió a la deidad, a la divinidad. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto ya ocurrió con su resurrección. Por lo tanto, ese colectivo, ese grano de trigo que murió en Cristo para resurgir en otra forma, ese somos nosotros. El Adán alma viviente que junto con Él murió. Oigan esto, el Adán alma viviente que junto con Él murió y se levantó en el Adán, ¿verdad? En el Adán espíritu, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo porque aquí está ese, para que lo entendamos bien, ¿verdad? Porque estamos un poquito así como que llenos de la unción. Entonces, esto ya ocurrió en su resurrección. Por lo tanto, ese colectivo, ese grano de trigo que murió en Cristo para resurgir en otra forma, ese somos nosotros. El Adán alma viviente que junto con Él murió y se levantó en Él, Adán espíritu vivificante. Somos uno en la eternidad. Nosotros, ¿verdad? Nos levantamos en el Adán espíritu vivificante. Entonces esa forma que Él tomó cuando murió, esa forma somos nosotros. El Adán, ¿verdad? Vivificante. El Adán, ¿verdad? Con espíritu vivificante. Somos uno en la eternidad. Él vino por Él mismo. De nuevo, Él vino por Él mismo. Adán era su imagen y cayó. De nuevo, Adán era su imagen y cayó. Él vino a restaurar su imagen caída y devolverla hacia Él mismo. Oigan esto. Él vino a restaurar su imagen caída y devolverla hacia Él mismo. O sea que una parte de Él había caído en nosotros. Y Él vino a nosotros para restaurar esa parte de Él y devolvernos hacia Él, para convertirnos en su mismo nivel, para elevarnos a su misma naturaleza y llevarnos juntamente con Él al Padre. De nuevo, Él vino por Él mismo. ¿Por qué vino por Él mismo? Porque su imagen había caído. Por eso es que hablar de los hijos en contra de los hijos de Dios es hablar en contra de Dios, porque somos la imagen de Dios. Somos la imagen visible de un Dios invisible. Entonces Él vino por Él mismo, que somos nosotros, ¿verdad? Adán era su imagen y cayó. Él vino a restaurar su imagen caída y devolverla hacia él mismo restaurada. Perdimos la morada de Dios en el Espíritu. De nuevo, perdimos la morada de Dios en el Espíritu con la caída. Y desde la caída de Adán, como imagen de Dios. Efesios capítulo 2, verso 22. Efesios capítulo 2. Verso 22, vámonos a la palabra rápido. Efesios, capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De nuevo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que Dios quiere morar en nosotros. Nosotros somos la morada de Dios. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Tremendo. Entonces, perdimos la morada de Dios en el Espíritu con la caída y desde la caída de Adán como imagen de Dios. Por ello el Mesías nos prometió atraernos o llevarnos hacia adentro de Él para recuperar la divinidad perdida.
y ser esas moradas de Dios en el Espíritu. Juan capítulo 14, verso 1 al 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esas moradas caídas que somos nosotros. Cuando habla de las moradas, no son casitas en el cielo, somos ese colectivo que se perdió, que se cayó, esa morada de Dios en el Espíritu que fracasó, pero que Jesucristo murió y tomó la forma de ese colectivo y tomó la forma de ese árbol iguales, ¿verdad?, delante del Padre. ¿Para qué? Para desatar la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esas moradas de las que habla en el cielo no son casitas en el cielo, sino la restauración de los iguales, la restauración, ¿verdad?, de los hijos de Dios, que los trae hacia Él para recuperar su imagen, para recuperar, ¿verdad?, esa gloria caída. Amén. Entonces, con su muerte y su resurrección, nos levantó hacia Él mismo y nos devolvió a la divinidad. Y ahora somos, ¿verdad?, miembros. Y ahora somos lo mismo que Él es delante del Padre. Y ahora somos lo mismo que Él representa delante del Padre, porque Él nos atrajo hacia Él mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Y dónde estamos nosotros? Sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Es una posición de autoridad, ¿verdad? Es la recuperación de nuestra deidad, porque nosotros somos dioses. Cuando una vaca pare, no pare caballos, pare terneros. Cuando una gallina tiene pollos, no tiene perros. Entonces, cuando un Dios, ¿verdad?, se manifiesta, y si un Dios dice que somos su semejanza y que somos su imagen, entonces, ¿qué somos? ¿Réplicas? No, somos uno con Él. Somos uno con Él, poderoso. Entonces, Juan capítulo 14, verso 3. Juan capítulo 14, verso 3. Usted quería oír reino, bienvenido pues. Juan capítulo 14, verso 3. 14, verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os atraeré a ustedes hacia adentro de mí. En otras palabras, ustedes serán glorificados. Esos cuerpos mortales serán convertidos en cuerpos eternos y divinos y serán iguales a mí. Por lo tanto, ustedes se convertirán en la morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Van a recuperar su divinidad, van a recuperar su deidad y van a retornar para lo que fueron creados, para lo que fueron hechos, a ser uno conmigo en la eternidad. Fuerte, muy fuerte. Entonces, 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No habla de lugar, habla de posición. Posiciones de autoridad en el cielo y posiciones de autoridad en la tierra. Porque aunque no lo crea, Él resucitó y volvió a su posición del principio. Y no solo volvió a la posición del principio, sino que nos llevó juntamente con Él a esa posición, porque esa imagen había caído, esa semejanza había caído en Adán. Entonces Él vino por Él mismo, Él vino por su reputación, Él vino por su imagen caída y la atrajo hacia Él mismo. Nos devolvió la divinidad, nos devolvió la deidad, nos devolvió la posición de la eternidad. Fuerte, maravilloso, poderoso. Estoy feliz porque cada vez más el reino avanza. Y ahí está la profeta Laura, ya que tuvo tiempo. Señor la bendiga. La profeta Laura ha estado trabajando fuerte y no ha tenido tiempo. Entonces ahí está cuando tiene tiempo. Qué lindo estar con ustedes. Si ustedes piensan que yo no estoy pendiente de ustedes, están equivocados. ¿Eh? Yo sé cuando entran, cuando no entran. No es control. No, gracias a Dios no. No es control. Es solo, ¿verdad?, que quiero sentir que hay valor agregado. Porque yo puedo predicar este mensaje 1000 veces, pero si ustedes no están ahí, no hay valor agregado. El valor agregado de esta palabra son ustedes. La divisa de esta palabra son ustedes. Por lo tanto, estoy con alegría de verlos ahí, sentados, juntos,
Si mañana más tarde me toca irme a la presencia del Señor, me voy feliz y me voy alegre, porque fui una semilla que murió y se sembró para que se levantara una comunidad de iguales a la estatura del varón perfecto, porque yo represento a esa mujer que se va a salvar pariendo hijos. Yo represento a esa mujer que va a levantar hijos a la estatura del varón perfecto. Usted representa a esa mujer que se levanta para parir al hijo varón, que regirá con vara de hierro. Usted representa, ¿verdad?, esa forma que Él tomó cuando Él murió. Él es el grano de trigo que murió y no quedó solo. Cuando Él murió se levantó, ¿verdad? Resurgió y tomó una forma. Y esa forma que tomó es usted y soy yo. Y esa forma que tomó se llama colectivo, se llama cuerpo, se llama hermanos, se llama iguales, se llama los que llegan a la estatura del varón perfecto. Aquellos que cumplen propósito en la misma dimensión que Cristo cumplió propósito. Aquellos que agradan al Padre en la misma dimensión que Cristo agrada al Padre. Porque antes en el cielo el unigénito era Jesucristo y Él agradaba al Padre, solo Él. Pero cuando Él vino a la tierra, ¿verdad?, y se sembró como la semilla que murió y se levantó, Él se levantó en una forma trascendente, en un cuerpo trascendente, ¿verdad?, en una forma gloriosa que es usted y soy yo. Y ahora, ¿verdad?, ya no es el unigénito, ahora es el primogénito, porque para eso vino, para levantar su imagen, para levantar su naturaleza, su semejanza que estaba caída y llevarla delante del Padre. Poderoso. Usted quería reino, bienvenido al reino. Esto es tremendo y cada vez más se va a poner fuerte, cada vez más se va a poner maravilloso. Hay gente que me dice: profeta, hablate de este tema, o ¿por qué no me explicas este tema? Y miren, dejen que el río corra, dejen que las aguas corran para que sea el Espíritu Santo dándonos la coordenada perfecta de lo que va a pasar. No se pierdan esta escuela maravillosa y oren para que el Eterno me dé fuerzas y poder, ¿verdad?, porque estamos preparando esta escuela y no crean ustedes que es fácil. No es fácil porque obviamente que es una escuela de muchos años. Ya está en mi espíritu inmerso. Ustedes dirán: uy, el profeta ¿cómo sabe tanto? ¿De dónde saca? Bueno, acuérdense que son más de 30 años hablando de reino. Y entonces hemos acumulado todo eso. Son acumulativos, ¿verdad? De leer bien la palabra. No de revelación, sino de saber leer la Biblia. Entonces todo esto, ¿verdad?, es una bendición. Y por eso yo les pido a ustedes que oren por mí, que no sean duros también. Hoy me decía la pastora Ladia, me decía: profeta, pero la gente es dura, si todos diéramos una ofrenda, si te bendijéramos, ¿verdad? Esta escuela yo la doy gratis, yo no le cobro nada a nadie. Muchos de los líderes, y no los critico, ellos están correctos, hacen Zoom y cobran la entrada en sus eventos. Y es algo que no tiene, ¿verdad?, esa, ¿cómo se llama?, esa continuidad como lo que yo estoy haciendo. Entonces hay gente que es ingrata, es dura y se le olvida que el profeta come. Se le olvida, ¿verdad?, que el profeta duerme. Se le olvida que hay que honrar, no importa. Sabemos que hay un equipo lindo también. Hay un equipo maravilloso que se quitan, ¿verdad?, el pan de la boca por dármelo. Mujeres y hombres maravillosos que yo lo he visto, que han dado de lo que no tienen. Es tremendo, eso toca mi corazón. Porque a mí no me toca lo mucho. A mí me toca, ¿sabes qué? A mí me toca aquello que sale de tu corazón. Aquello que es tu todo. Aquello que, wow, me sacude, me estremece. Eso es del Espíritu. Yo no le estoy pidiendo, solo le estoy recordando que es importante ser justos, que es importante ser agradecidos, que es importante ser gente de reino. Y que también le demos valor a esta escuela maravillosa, a esta escuela poderosa, a esta escuela preciosa. Ahí está el amado Juan de la Garza, lo amamos, le mando un abrazo al apóstol Juan de la Garza de México. Entonces es una bendición, amados, estar con ustedes. Que el Eterno les bendiga, los quiero mucho, los amo mucho. Oren por esta escuela linda, oren por este tiempo hermoso, ¿verdad? Oren por este tiempo maravilloso y seamos gente del Espíritu. Hoy escribí 2 artículos, quiero que los consuman, por favor, 2 artículos. Uno que habla del viejo, ¿verdad?, y otro que habla de humanismo. Por favor, consuman esos artículos de hoy. Léalos, estúdielos, úselos para su material de escuela, úselos para su material de formación con sus equipos. Todo lo que estamos produciendo es para uso, ¿verdad?, para que lo usemos. Solo que honre al autor, ¿verdad? Honre al autor, porque todo lo que hacemos es un autor. Obviamente, humanamente está el plagio, que es el robo intelectual de una cosa. No podemos cometer plagio. Si vamos a usar algún escrito del hombre de Dios, hay que honrar el nombre del escrito, ¿verdad?, para que no tengamos problemas.
Somos gente del Espíritu, somos gente legal. Cuando caminamos en legalidad, caminamos en Cristo. Cuando caminamos en ilegalidad, caminamos en injusticia. Y la injusticia es la matriz de las tinieblas. Entonces, la matriz del diablo, la mentira, ¿verdad? Él es el padre de la mentira. Entonces, seamos gente del Espíritu, seamos gente linda, seamos gente maravillosa. Les mando un besito a todos. Los amo. Yo estoy con ganas de levantar de nuevo el hablando con los amigos. Hacerlo los sábados en la mañana. Si ustedes me apoyan, hacemos el hablando con los amigos. Ya extraño el hablando con los amigos porque el primero que era liberado era yo. El primero que era liberado era yo cuando hacíamos el hablando con los amigos, y quiero volver a hacerlo. Así que si me apoyan ustedes y están conmigo el sábado en la mañana, volvemos a levantar el hablando con los amigos. Les mando un besito a todos. Gracias por este tiempo lindo. Gracias por la amada Silvia. Hoy estuvo Silvia aquí y me compró el libro Oraciones que nos devuelven la tierra. No se olviden del libro Oraciones que nos devuelven la tierra, ¿verdad? Así que por favor, es bueno que ustedes tengan ese material. Les mando besitos a todos. Gracias por ser lindos. Hoy también me bendijeron con un por eso vieron ustedes la posición del celular con un ¿cómo se llama? Con un coso para poner el celular. Así que gracias por eso. A la gente linda que lo hizo, gracias a la gente hermosa por estar pendiente de mí, gracias por ser lindos, a la gente que está pendiente, que viene, que ora por mí, que me bendice, que están pendientes de mí. Yo los amo mucho. A veces me quebranto, me dan ganas de llorar, se me va el sueño en las madrugadas y me pongo a orar. Los tengo en la lista de oración, oro por todos ustedes y estoy confiando en que vamos a levantarnos, vamos a resurgir, vamos a hacer negocios, vamos a ver finanzas, vamos a ver cosas grandes. Les mando muchos abrazos y muchos besitos a todos. Que el Eterno les bendiga y muchas gracias. Bendiciones de reino a todos. Tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom y bendiciones. Sí, el trípode, eso es un trípode, gracias. Un trípode, sí, bueno. Gracias por este tiempo lindo. Gracias por este momento hermoso. Y que sí. Que le zumba. Sí. Que le zumba. Sí. Bueno, señores. Es que el rey le digo, sí. Vamos a volver a hacer el hablando con los amigos. Amén, ¿qué les parece? Les mando un besito a todos. Gracias. Shabbat Shalom. La bendición del Señor. Un besito a todos. Y bueno, estamos juntos para lo que el Padre va a hacer y para lo que el Padre va a decir a través de nosotros. Estamos juntos. Besitos a todos. Que el Eterno les bendiga. Y estamos juntos y amémonos unos a otros. Seamos un equipo lindo. Aceptémonos con nuestros defectos, con nuestros errores. Aceptémonos. No hay nadie perfecto. Si usted se va y dice, ay, yo me voy para allá porque esta gente aquí yo pensaba que era diferente, me voy para allá. Donde vaya va a encontrar la misma gente. Usted es el que restaura atmósferas. Usted es un afectador de atmósferas y de climas. Así que si usted no logra afectar esta atmósfera y este clima, donde usted vaya pasará lo mismo. Así que atrévase a afectar atmósferas y climas. Atrévase a ser usted, ¿verdad?, una flor de esa atmósfera. Atrévase a ser usted un perfume de ese clima para que todo el entorno se enamore de usted y para que todo el entorno le ame a usted. Entonces se habrá acabado su problema de andar buscando gente perfecta. Le mando un besito a todos. Que el Eterno le bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Besitos.